Qué bendición estar nuevamente compartiendo con ustedes en este su programa 15 minutos con Él. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta en donde se encuentren con su computadora o su teléfono y que ustedes nos estén escuchando en esta mañana, tarde o al momento que lo hagan. Reciban un saludo muy cordial y muy amoroso de parte de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano, que nos acompaña, y de su servidor Byron Solórzano. Y amado pastor, esta mañana la pregunta que vamos a abarcar y vamos a estudiar es bien interesante. La pregunta dice: ¿cuál es la ley de Dios y cómo yo la violé? Y es interesante, dice cómo yo la violé en el tiempo pretérito, ¿verdad? Sí. Porque todos pecamos y estamos destituidos, dice Romano, ¿verdad? Dice, en primer lugar, la ley de Dios es espiritual y la tenemos en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, tenemos que ver que es el pacto que hizo el Señor con Israel, ¿verdad? Es un pacto con Israel. En tercer lugar, es la ley que Dios le dio a la humanidad al comienzo mismo de la vida humana en la tierra. O sea, la ley que tenemos en la actualidad se puede resumir en unas cuantas palabras. Debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero ese es un parámetro de amor para amar a los demás. Amén. Para amar a nuestro prójimo, ¿verdad? O sea, como Cristo nos amó. Si tú nos pudieras leer lo que nos dice Pablo en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y eso es bien difícil, porque hay prójimos que se pueden amar, pero hay otros que no son amables. Entonces, ahí nos encontramos en un dilema, pero esa es la ley que estamos quebrantando realmente. Y es muy delicado, porque según lo que vamos a ver aquí, hay dos objetos para nuestro amor. En primer lugar, amamos a Dios con todo nuestro ser. Pero en segundo lugar, debemos amar a nuestro prójimo como a nuestro Señor y como a nosotros mismos. O sea, es el mismo nivel de amor, no lo podemos reducir, pues, ¿verdad? Es un mandato de Dios, es la ley establecida por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esto abarca toda la ley, dice Jesús. Según las palabras de Jesús, si leemos en Mateo 22:40, ¿sí? Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está la ley. O sea, todo depende de que yo ame a Dios y a mi prójimo. Y eso es algo que no nos han enseñado. Es un gran reto, amar al prójimo. Dentro del prójimo entran enemigos, exacto, gente que no me agrada. Ajá. Porque si te lo han enseñado, ha sido de forma somera. Pero aquí es más profundo, porque estamos violando la ley de Dios cuando no amamos a las personas. Y porque Jesús nos dice claramente, me voy a permitir leerles en Mateo 5, del 44 al 48, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que al cumplir la ley, somos perfectos en nuestra imperfección humana, porque estamos cumpliendo la ley. ¿Y la ley que es? Amar a nuestro prójimo. Amén. O sea, lo oímos sencillo, pero es tremendo, porque si tú te recuerdas, por otra parte, la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí era de 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos se refieren a la devoción que le debemos a Dios. El quinto se asocia a la obediencia a nuestros padres, pero los otros 5 restantes se refieren al modo en que tratamos a nuestro prójimo. O sea, tienen un valor y una importancia para Dios muy grande, porque nuestro prójimo es importante para Dios y Él nos lo mandó.
Y Cristo de una vez nos lo enfatizó diciendo que era importantísimo que amáramos a nuestro prójimo. Dice, no le quites su mujer ni sus posesiones, no lo calumnies, no lo mates ni lo lastimes. Si le haces lo que te haces a ti mismo, si lo amas como a ti mismo, habrás cumplido, dice, estos mandamientos, porque la ley del Señor dice que debemos poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas y quiere que oremos bajo su supervisión. Y como hijos obedientes debemos escuchar a Dios, debemos oír a Dios, porque si Él es mi Dios, es mi Rey, es mi todo, yo tengo que vivir para Él, tengo que hacer todo lo que hago motivado por la obediencia que yo le debo a Él, porque Él murió por mí, Él llevó mis cargas, por su herida yo fui sanado. Entonces, si Él me perdonó tantas cosas a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Así es. Entonces, en Romanos, en el capítulo 8, verso 2, dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Exacto, porque recuérdate que está haciendo referencia a Romanos 7, si tú me permites interrumpirte un segundito, en el verso 24 del capítulo 7 de Romanos dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque él sufría pensando, ¿cómo hago para ya no ser yo? ¿Cómo hago para ya no vivir en mis odios, en mis rencores, viendo a los demás, juzgando esto, juzgando aquello, señalando a este, señalando a aquel? Y por eso es que no somos felices en esta tierra que Dios nos puso para disfrutarla y trabajar en ella. Porque no obramos conforme a la dirección divina, sino conforme a nuestro propio deseo. Yo creo que dejar el orgullo de lado y dejar el yo de lado, negarse a uno mismo, como dice Jesús, tomar esa cruz y valientemente seguir a Cristo, nos va a llevar a todo esto, pastor. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, toda la ley, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, solo era una sombra anunciando una luz que venía. Cuando caminamos, pastor, y el sol está detrás de nosotros, la sombra va adelante, pero la sombra no somos nosotros, solo es una proyección provocada por la luz que nos da por detrás. Entonces, cuando llegamos nosotros, es cuando realmente estamos dando nuestra presencia, o no es la sombra solo es una proyección, pero nosotros somos la realidad. En este caso pienso que obedecer a Dios es eso, es entender que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es solo sombra. Por eso es incorrecto, pastor, cuando pretendemos volver como al judaísmo, los cristianos, cuando los cristianos queremos ser como hebreos, y Dios no nos llamó a eso. Pablo le dice a los colosenses que no lo hagan, a los gálatas que son insensatos, dice, por tratar de entrar en un mundo en el que no les correspondía estar. Nosotros vivimos en la dispensación de gracia. El cumplimiento de la ley se encuentra en Cristo. Él cumplió, como usted nos dijo, pastor, tú nos dijiste, perdón, que Él cumplió la ley por nosotros. Él era perfecto y la cumplió y llevó nuestros pecados. El Señor entra en nuestra vida y vivimos plenamente los mandamientos justos de la ley escrita. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos ayuda a realizar de modo natural la ley. O sea, el Espíritu Santo es el que nos da el poder cumplir con el amor hacia el prójimo y el amor a Dios, que es lo primero, pastor. Esa es la fuerza. Aleluya. La ley, cuando se ve en el mundo actual, es esencialmente una restricción. No hagas esto, no hagas lo otro, no mates, no robes, no calumnies, no desees la mujer de tu prójimo. Pero hay luces, por ejemplo, en el tránsito, que son obligatorias conocerlas para uno respetar el tránsito y las leyes de tránsito. Ahora, esas luces nosotros las obedecemos por inercia, pastor, ya no porque yo haya memorizado el código de tránsito y esté citando cada una de sus normas, sino simplemente cuando yo manejo, como ya tengo costumbre y ya lo hago y lo practico, obedezco las luces, obedezco las señales, porque estoy habituado. Y carga. Entonces, si estoy lleno del Espíritu Santo, el amor de Dios produce amor en mí para mi prójimo, y entonces es ya sencillo para mí
poder amar a mi enemigo y bendecir al que me maldice. Amén. Aleluya. Entonces, entendemos que la ley se basa en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ahí se encierra todo. Y violamos la ley de Dios siempre que no amamos a nuestro prójimo, y eso lo hacemos continuamente. Por eso es que violamos la ley de Dios, ¿verdad? O cuando le causamos daño de alguna forma a una persona, estamos prácticamente violando la ley de Dios. Y puesto que los daños a otro, dice, ya sea robo, adulterio, asesinato o falso testimonio, se origina generalmente en nuestro propio interior, Dios agregó una ley que es una prohibición contra la codicia, que es un pecado mental. Jesús amplió el concepto diciendo que los pensamientos lujuriosos equivalen al adulterio y que la ira acompañada de insulto equivale al asesinato. Que por eso, si pudieras tú leernos Mateo 5 del 21 al 28, vemos cómo Cristo sintetiza esa porción. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no necesitamos ejecutar las cosas, solo consentirlas. La intención, para el ser humano la intención no basta, ¿verdad? Pero para Dios las intenciones tienen mucho valor. Y la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice que hasta nuestros pensamientos tenemos que traer todo lo puro, todo lo honesto, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Dice, en eso pensad, porque nuestro pensamiento a veces es esa mente desocupada que es un taller del diablo. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por no violar la ley. ¿Cómo? Amando a Dios, obedeciéndolo, amando a nuestro prójimo y amándonos también a nosotros mismos. Amén. Y eso es algo que humanamente muchas veces nos es imposible, pero dice que el que clama a Cristo y cree en su corazón encuentra que todo es posible. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted necesita amar a alguien a quien usted aborrece, lo reto a que le pida al Espíritu Santo que le lave su corazón para poder amar a esa persona, y usted va a obedecer a Dios y ya no va a transgredir la ley como la está transgrediendo actualmente. Que Dios les bendiga poderosamente. Nuestro hermano nos despide con una oración. Amado Padre Celestial, bendice a todas las personas que miren y escuchen esto, Señor. Yo te ruego que la luz de Jesucristo llene sus corazones y que ilumine sus pensamientos. Entra en la vida de todas las personas, te lo ruego, Padre, de todas aquellas que nos miran a través de este medio. Bendícelos a cada uno por nombre y a sus familias. En el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.